Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es: esto sé que Dios está por mí. Esto sé que Dios está por mí. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Esperamos la mañana gloriosa. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Y Dios me lo multiplique de bendiciones. Por siempre y para siempre. En unión de toda su familia y de todos sus familiares. La palabra de Dios del día de hoy es: esto sé que Dios está por mí. Y cuando dice esto sé que Dios está por mí, significa que usted sabe que Dios está por usted. Y Dios está por usted todos los días. De día, de tarde y de noche. Cuando se acueste, cuando se levante. Y eso significa que usted sabe que Dios está por usted. Dios nos alimenta con su palabra y también nos alienta con su promesa. Y también Él nos da su fortaleza a cada uno de nosotros, día a día. Y usted lo que tiene que ser y hacer es perseverar en santidad hasta cuando Él venga. Pero hasta cuando Él venga, nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, por muchos propósitos de Dios. Y a veces, o todas las veces, más claro, se preguntan o nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿O por qué me tuvo que suceder a mí? Otros: ¿qué hice yo para merecer esto? Otro: ¿por qué me tiene que pasar esto si yo no merezco esto? Otros dicen, más osados: esta es una injusticia, injusto a mí. Y otros que se portan mal, recontra mal, nada les sucede y andan frescos. Y otros bla, 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 puros quejidos, puro lamento, puro lloro, puras lágrimas, puro dolor y pura angustia. Y eso lo hace cegar para buscar. Lo hace cegar y no busca el camino correcto a la luz
en ir a la luz, en ir a la verdad, en ir al refugio, en ir al consuelo, en ir a la fortaleza, en ir a la salida, en ir a la victoria, que es Cristo. Y ven esta situación como que se ha acabado el mundo. Pero yo le quiero decir la verdad bíblicamente, no mi verdad. Es verdad y está en lo correcto que ningún propósito de Dios es agradable. Ninguna tribulación de Dios es agradable. Ninguna experiencia con Dios o prueba de Dios es agradable. Porque hay lágrimas, hay llanto, pero hay una gran diferencia entre las pruebas de Dios o consecuencia del pecado. Hay una gran diferencia abismal entre las tribulaciones de Dios o los resultados negativos, dolorosos, viviendo apartado de Dios, resultados negativos, y viviendo sin Dios y bajo maldición. Diferencia abismal es también las tribulaciones de Dios, que es bendición para su vida, o desenlace nefasto, destrucción en cadena y sin apoyo y sin amparo de Dios para aquella persona. Por eso hay que saber diferenciar las tribulaciones de Dios o las consecuencias de haberse apartado de Dios o haberse alejado de Dios o no querer saber de Dios. La Biblia hablará en este instante bien claro. Dios no dice claramente y no afirma claramente en Santiago 1:8, tened, es un decreto de Dios y es una orden de Dios, sumo gozo cuando usted se halla en diversas pruebas. Eso lo pondrá Dios. Pero usted tiene que tener sumo gozo. Y usted me preguntará, pero si eso es dolor, lágrimas, sí. Pero el gozo de Cristo es su fortaleza. Ese gozo del Señor, que usted ve la circunstancia chiquitita. Usted ve la circunstancia chiquitita, pero cuando está con Cristo. Sin Cristo, usted ve su circunstancia demasiado gigante e imposible para usted.
Y la Biblia dice, tened sumo gozo cuando usted se halla en diversas pruebas, sabiendo usted que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas y las tribulaciones y los propósitos de Dios no cesarán. Habrá muchas, no sé cuántas, pero es la realidad. Y eso está escrito, ya está determinado y ordenado por Dios para cada uno de nosotros. Así que ahora, cuando más necesitamos, para aquellos días difíciles, pasando momentos difíciles, es cuando necesitamos sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. Y eso está en Proverbios 8. Y siguiendo en Santiago 1, versículo 5, dice el Señor bien claro, pídasela a Dios, que con mucho gusto, con mucho contentamiento y con mucha confianza se la dará a usted. Se la da a usted y a usted también. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría e inteligencia, pídala a Dios. Y esa es la fórmula de Dios. Otra clave, ore, clame, ore, invoque. Pídasela a Dios y Él se lo dará abundantemente y sin reproche. Y esto se llama fe. ¿Y fe qué es? Obediencia. Buscar el rostro. Buscar el rostro de Dios en momentos apremiantes y cuando usted está pasando momentos sumamente críticos. Pero pida con fe. Así nos manda, así nos ordena y así nos decreta. Dios ya nos está dando la fórmula y ya nos está dando la salida. Hace poco le dije que ore. Si usted no ora, lamentablemente, si usted no ora, es como ignorar a Dios. Es que mi problema es más necesario, es urgente, es como para ayer. Dios está muy ocupado. Ahora es cuando más se necesita la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios y buscar el rostro de Dios para esos momentos críticos y difíciles e imposibles que son para usted. Pero para Dios todo es posible. Y la Biblia dice bien claro que lo busque a Él con sabiduría e inteligencia y que pida con fe, no dudando nada, absolutamente nada, ni una pizca. Así lo declara Dios, que se lo dará abundantemente, con alegría. Y si se lo da es porque lo ama, pues. Y se lo da la fórmula de Dios porque la ama a usted, pues. Y ya el Señor ya le está asesorando. Ya nuestro Señor le está recomendando y le está guiando y le está orientando cómo debe dirigirse, cómo debe encaminarse en su perfecta y agradable voluntad. ¿Y qué más dice?
y la renovación de su entendimiento con Él. Le ordena que se renueve su entendimiento con Él, con Él, con Él, con Él. Usted con Él, usted no puede renovarse. Usted con Él puede renovarse. Perdón. Usted con Él puede renovarse. Sin Él no se puede renovar. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice que su mente, que su pensamiento lo lleve y sea cautivo, prisionero, y si es mujer, prisionera a la obediencia del Señor Jesucristo. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Que su mente, su pensamiento, su corazón lo lleve y sea cautivo, prisioneros a la obediencia del Señor Jesucristo. No sea como Pedro. Y como Pedro. En Mateo 14, Jesús anda sobre el mar. En el Mateo 14, versículos 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos que entren a la barca y que vayan delante de Él a la otra ribera del mar. Entre tanto que Él despedía a la multitud y decía que vayan a Betsaida. Y despedida la multitud, subió al monte. Pero Él subió al monte para orar. Y estaba allí solo. Y cuando llegó la noche, Él desde lo lejos y desde lo alto del monte, Él vio que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, muy fuerte tormenta. Y ya parecía que se iban a ahogar, perecer. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que era más o menos como de 3 a 5 de la mañana, Jesús, y no sé cómo, pero inmediatamente, como Él es Dios y Señor y soberano, vino de ellos, andando y caminando sobre el mar. Eso es lo fantástico. Pero ante eso, Él lo veía desde lo alto, viéndolo remar con gran fatiga por la tormenta que el viento les era contrario. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo y diciendo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo y gritaron. Estaban nerviosos.
pero enseguida, así, enseguida, eso cuando Dios es inmediato con usted, ¿ah? Cuando usted anda en obediencia y lo ama y le teme, enseguida. Por eso dice él, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación, yo soy tu socorro, pronto, inmediato, yo soy el que te ayudo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. ¿Y qué significa eso? Tener ánimo. Tranquilo. Quietos. Yo soy. Yo soy el que estoy a tu lado. Yo soy el que está contigo de día y de noche. Yo soy el que cuenta contigo. Fuera de mí no hay nada. Por eso dijo Jesús bien claro, en el mundo vas a tener aflicción. No sé cómo será su aflicción, pero conmigo confiad. Termina en D, confiad. O sea que aparte que le aconseja, aparte que lo orienta, aparte que lo guía, aparte que lo asesora, le da orden. Apégate a mi lado. Apégate a mi lado. Anda conmigo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. ¿Por qué tienes que temer? Eso es lo grandioso de Dios. Que cuando usted está pasando dificultades, cuando usted está pasando tribulaciones de Dios, es bendición. Y luego ya le voy a explicar por qué. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, dime si eres tú. Manda, ordena, dime, decreta, para que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Así como se lo dice a usted, ven. Yo me voy a detener un poquitito. Cuando yo me entregué a Cristo, y mientras pasaban los días un día le dije al Señor, aunque tú me hagas 1000 pedazos, y muchos pensarán, bueno, 1000 pedazos y ya está desbaratado y descuartizado totalmente. Pero no es así. Aunque yo le dije al Señor, aunque tú me hagas 1000 pedazos, yo sé que 1000 pedazos que tú me hagas, yo sé que es para bien de mi vida. Porque de ti viene el bien y no viene el mal. Y tú no deseas el mal para mi vida. Y yo quiero comenzar una nueva vida, pero contigo. Que habrán pruebas, tribulaciones, sí lo habrán, porque Él las pasó y las pasó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y eso le agradó a Dios, de que yo puse rotundamente, sin cuestionarlo, indiscutiblemente, mi fe en Él. Y le pedí de favor, no me traigas nada al recuerdo. Y eso le impactó a Dios, creo. Por eso que usted tiene que decidir y determinar. Yo contigo estoy bien a tu lado. Yo contigo estoy bendecido. Yo contigo estoy bendecida. Yo contigo estoy protegido. Yo contigo estoy protegida. Yo contigo estoy amparado. Yo contigo estoy amparada, yo contigo estoy escogido, yo contigo estoy elegida, yo por ti vivo.
Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, él bajó Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Correcto, hasta ahí estábamos bien. Comenzó a caminar Pedro por las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y dio voz y diciendo, Señor, sálvame, que ya no puedo más. Ya no puedo más. Auxíliame porque ya no puedo más. Socórreme porque ya no sé qué hacer. Ampárame. Esto está difícil. Ayúdame. Y muchas veces así actuamos. Y las lágrimas, es verdad. Pero cuando la brújula, que es Cristo, el faro, la luz, que es Cristo, y nuestro amparo y nuestro refugio, y nuestra fortaleza, y nuestra ayuda, y nuestro pronto auxilio es Cristo, no hay diablo que lo alcance y que le calce a él, porque él vino para deshacer las obras del diablo, y el maligno no lo toca a usted, porque usted está con Cristo. Al momento, enseguida, pronto, Jesús le extendió la mano y lo agarró a él. Así es nuestro Señor Jesucristo con usted, pero siempre y cuando usted le cree, usted le sigue, usted hace lo que Él manda, usted haga lo que le ordene, usted obedezca en su perfecta y agradable voluntad. Al momento Jesús le extendió la mano, lo agarró a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que lo que pasa es que yo vi la tormenta, es que yo vi mi circunstancia y... A ver. Señor le dijo, hombre de poca fe. Con esa palabra, porque está en signo de admiración. ¿Por qué dudas de mí? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Una vez cuando subieron, Jesús está con usted en medio del problema, en medio de su situación, en medio de su tormenta. Y Él es el que le ordena a las aguas, por más impetuosa que sea, por más embravecida que sea, y por más los rayos, los vientos que en ese entorno, Él es el que tiene el control de su situación. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Tenemos que adorarlo. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y se asombraron en gran manera y se maravillaban. Las tribulaciones son para acercarnos a Dios. Es una bendición. Y usted tiene que comprender y entender que ninguna inmundicia entrará. Él tiene que sacar lo malo de cada uno de nosotros y poner lo bueno, lo excelente a cada uno de nosotros, porque lo ama usted, porque la ama usted, porque nos ama a cada uno de nosotros. Dios. Y también dentro de la tribulación hace que nos acerquemos a Dios y estemos al tanto de Dios y a la misma vez velando, porque en cualquier momento Él vendrá
por usted, por usted, por usted, en una manera insospechada, sorpresiva, sin aviso. Todo eso nos sirve para acercarnos a Dios, para bendecirnos. Y cuando se acabará, sí, cuando ya tenemos la voz de Cordero, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor. Una paz tremenda, la paz de Cristo en su vida por toda la eternidad. Y cuando uno está pasando por esa tribulación, usted analiza su entorno, valoriza su familia, hasta valoriza el vaso de agua que se toma, la vida que le regala Cristo cada día, en vida y en salvación. En los momentos difíciles, ahí se ven quiénes son y los que no son. Quiénes son sus amigos, quiénes no son sus amigos. Pero su mejor amigo y excelente amigo es el Señor Jesucristo con usted. Porque Él es el que le da la victoria, es el que lo fortalece, es el que lo consuela. Él es el que lo anima. ¡Tened ánimo! Yo soy, no temas. Y cuando dice, esto sé, es que usted sí lo sabe, que Dios está por usted. Es como Pablo, yo sé en quién he creído. Y usted tiene que estar seguro, tiene que estar segura, tiene que estar convencido, tiene que estar convencida. Esto sé, de que Dios está por mí. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios para el día de hoy fue: esto sé, que Dios está por mí. Dios está por usted, siempre y por siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia. Tené fe, tené ánimo. Yo soy, no temas. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.